y tiene la deferencia de atendernos, ya lo habíamos anticipado, el doctor Carlos Fara, analista político y titular de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo simplemente a grandes trazos, a pinceladas, traté de caracterizar por lo menos lo que ha sucedido, a mi entender, donde pasa el eje este, en lo local y también en la política exterior, donde parece ser que el presidente Milei está de alguna forma él empeñado o la situación lo pone en el eje de todas las miradas y en el centro de la escena, Carlos. Sí, totalmente. Bueno, a ver, yo como lo hemos charlado en alguna oportunidad, ¿no? Si una ventaja, sería una habilidad desarrollada el presidente, efectivamente, primero es el de reconstituir la autoridad presidencial, ¿no? O sea, el presidente es el presidente. Uh-huh. Y segundo, que está claro que todo lo que se hace y lo que se discute en la Argentina es en función de lo que hace y dice Milei. Y yo creo que eso, más allá de lo estratégico y más allá de casi una cuestión de personalidad del propio presidente, frente a una oposiciones, ¿no? Muy desarticuladas, yo creo que van a seguir muy desarticuladas durante mucho tiempo, con lo cual va a ser raro ver a algún sector opositor marcando la agenda. Después podrán contraponer en el plano del Congreso con algunos temas particulares, pero básicamente todo va a estar dando vuelta alrededor del presidente. Me animaría a decir que más allá de, digamos, de cómo, inclusive cómo evolucione favorablemente o no la economía, me parece que esa centralidad política va a ser muy difícil de que deje de existir en algún momento, ¿no? De todos modos, creo que ya lo hemos charlado, pero vale reiterarlo, porque obviamente que hubo un cambio de eje en la forma de negociar con la designación de Francos como jefe de gabinete, y ahí yo decía recién, a lo mejor no le gusta al presidente, pero un poco se fue dando, por lo menos parcialmente, y parte el teorema de Baglini, ¿no? Se negoció lo que fue en principio un empellón contra las corporaciones, tuvo que remutar el barrilete, ¿no? Sí, totalmente así. Bueno, es que yo creo que ha sido primero, porque el rol que está tomando Franco, no solamente lo aceptó el presidente, sino que está claro que lo aceptó la mesa chica, ¿no? Digo, Karina Milei y el propio Santiago Caputo, ¿no? Me parece que el gobierno empezó con 3 primeros meses muy dogmáticos, ¿no? Ajá. Muy encerrados en sí mismo, y que eso, después de la caída de la ley ómnibus y que pusieron en el Senado se puso un poco contra las cuerdas al DNU, hubo un cambio después del 1 de marzo, que efectivamente fue con tiempo y con mucho esfuerzo, pero que terminó logrando la aprobación de la ley bases y el paquete fiscal. Y yo creo que eso significa no solamente muestra la habilidad de Franco, la experiencia política del propio Guillermo Franco, sino que también mi impresión es que hubo en ese punto un cambio conceptual de parte del propio presidente, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno no es que solamente negoció, sino moderó mucho los objetivos, tomó nota de otra dinámica de negociación con los actores que hacían falta, que no eran solamente los gobernadores o solamente los legisladores, sino que tenía que negociar con las dos partes. Y me parece que todo esto en función de un poder económico que prefería que hubiese alguna ley a que no hubiese ninguna, ¿no? Porque si no iba a empezar a hacer iba a hacer como mucho ruido, cómo podía consolidarse el proyecto de reforma del presidente, ¿no? Carlos, ¿qué es más importante? Estas reacciones que tienen los círculos rojos internos o externos que reclamaban justamente estas normas, ya sea una ley, por lo menos, para decir, bueno, el Congreso responde, al menos parcialmente, pero responde, ¿no es cierto? ¿Es más importante esto o es más importante, lo voy a poner en coordenadas, porque usted sabemos que incluso la ciencia política a veces auxilia de las matemáticas y la geometría, ¿no es cierto?
este, en dónde se están cruzando en este momento, uno, la realidad económica con la paciencia de la gente. ¿Es más importante lo primero que dice el círculo rojo o esto segundo, y en dónde se está cruzando estas dos curvas? A ver, a mí me parece que el círculo rojo no puede contradecir fuertemente una tendencia de opinión pública que por lo menos, digamos, está claro que le está teniendo paciencia al presidente, y yo creo que le va a tener paciencia probablemente el resto del año. Ajá. Digo, en la política contemporánea es muy difícil no pensar en la variable de opinión pública, ¿no? Claro, Porque es claro. una opinión pública ya como muy entrenada, vamos a decir así, en términos más populares, más muy avivada, ¿no? Sobre las distintas cuestiones que pasan en la política, entre otras cosas también por el rol de los medios Ajá. y las redes sociales. Entonces, Claro. nadie puede llevarse puesto un gobierno donde no termine de salvar la variable de opinión pública, ¿no? Y me parece que en ese punto, en estos 40 años, hemos tenido algunos ejemplos de esas situaciones, digo, donde la variable de opinión pública flaquea, y bueno, un gobierno, por mucho poder que haya construido, por mucho arraigo territorial que tenga, etcétera, al final es un gobierno débil y mucho más susceptible de que efectivamente se den una serie de factores que lo saquen de carrera, ¿no? Y hay algo que yo mencionaba, que lo hemos charlado en más de una oportunidad, que es el reposicionamiento externo, internacional, de la Argentina, a partir justamente de la administración Milei, justo además para analizar una semana en la cual ha sido víctima de un atentado alguien con el que evidentemente tiene mucha empatía, nos referimos a Donald Trump, con unos Estados Unidos que están ahí en la cuerda de equilibrio, si sí, si no, y además un factor externo que hoy también tuvo una de sus expresiones en las últimas jornadas, nos referimos quizás a lo mejor comparable con el reposicionamiento que tuvo en su momento Menem en los 90, participando de la guerra del Golfo, y en este momento, en esta posición, obviamente con el antecedente de la embajada y de la AMIA, nos referimos a estas amenazas que se han recibido de Irán. Realmente es una posición externa también muy firme, ¿no? Totalmente así. Yo creo de todas maneras que acá hay dos cuestiones, ¿no? Me parece que primero el mensaje de Irán es un mensaje mafioso, ¿no? Digamos, absolutamente, porque no es Sí, que sí. simplemente rechaza una acusación, sino que promete venganza, ¿no? Una cosa terrible. Segundo, creo que Irán es digamos, esa frase que se dice habitualmente, confesión de partes, relevo de pruebas, ¿no? Claro, Digo, me sí, parece sí, que la reacción de Irán, a mi gusto, se autoinculpa, ¿no? sí, En la situación, muy bien ¿no? dicho, muy bien analizado. Y la tercera cuestión es que, por supuesto, le termina de dar la razón, le termina de confirmar la posición que Milei tomó sobre el tema, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente esto tiene sus riesgos, obviamente hay que ser cuidadoso, bueno, en fin, todo lo que ya sabemos, pero bueno, me parece que en ese punto el presidente en esa confrontación claramente sale favorecido, ¿no? ¿Cuántos frentes abrió? ¿No? España, en alguna medida también indirectamente, Francia, la canciller, con todo esto que tocó el deporte, la de movida, una alianza, no alianza, sino un apoyo a Zelensky, y, y la verdad que es una Argentina totalmente diferente. O sea, sí o no, está en boca del mundo, ¿no es cierto? Para bien o para mal, alguien decía en un momento, mal o bien, pero que hablen, ¿no? No, totalmente, eso desde ya. Me parece que algunos conflictos son necesarios, como el conflicto con Irán, porque es un conflicto a partir de una cuestión
ética y concreta, ¿no? Ujú. Otros conflictos me parece que están de más. Yo creo que el conflicto con España mucho sentido no tiene, el conflicto con Brasil mucho sentido no tiene, digo, más allá de las diferencias ideológicas del presidente. Milei no es Milei, es el presidente de la nación, ¿no? Entonces me parece que hay algunas cosas ahí que no cuajan, pero bueno, de todas maneras, digamos, también es cierto que es un presidente distinto en un siglo distinto, ¿no? Al final, digamos, uno estaba más acostumbrado a pensar en los presidentes como presidentes ejecutivos. Me parece que Milei ha decidido, digo, tiene estilo de presidente referente, ¿no? En lo ideológico, en lo filosófico, etcétera, en lo económico, por supuesto, más allá de lo que pudiese tener que ver estrictamente con el plano de la gestión, de lo cual, digamos, él toma un rol o una actitud, digamos, o un estilo distinto a lo que podía ser cualquier otro que de los anteriores 40 años. Carlos, antes de culminar, quisiera, vamos a poner en pantalla un flyer que usted nos mandó. ¿Qué es esto de cómo ser un consultor político? Ujú. Sin desfallecer en el intento, podríamos decir, ¿no es cierto? No, claro, totalmente. A ver, primero, bueno, nosotros hace unos 6 años atrás publicamos un libro con ese título, que es el único libro escrito en español sobre la temática, ¿no? Que cuenta un montón de cosas que todo el mundo nos preguntaba habitualmente, decimos, bueno, ¿y qué es? ¿Y cómo se empieza a trabajar de eso? ¿Y cómo se consiguen clientes? ¿Y cómo se cobra? Y, en fin, todas las preguntas elementales que existían al respecto. Lo que ha ido sucediendo a lo largo del tiempo, además de que el libro se ha convertido en una referencia ineludible, porque es el único Ajá. escrito sobre el tema, es que hay muchas generaciones jóvenes que, que piensan en el que les interesa la temática y que lo quieren considerar como una posible salida laboral, ¿no? Gente de ciencia política, de sociología, de comunicación social, de periodismo, de publicidad, etcétera. Ajá. Entonces, lo que vamos a hacer es un curso en la Universidad Católica, un curso virtual de 6 clases, donde nos van a acompañar algunos colegas para transmitir la experiencia, ya le digo, a estas nuevas, sobre todo las nuevas generaciones, que quieren saber más sobre cómo es Va a ser esto, virtual, que no no es presencial. exactamente, de manera que primero se está escribiendo gente no solamente de la Argentina, sino de América Latina, y por el otro lado, porque si alguien puede no asistir a una clase, después lo Claro. puede ver la clase grabada, digamos, ¿no? Está bien. ¿Y cómo se accede a esto, Carlos? En la web de la Universidad Católica Argentina, Sí. la Escuela de Política y Gobierno, ahí está la oferta de actividades, la oferta académica, ahí puede entrar digamos, y cliquear, y si no, en mis redes sociales, si nos dejan el mensaje, le podemos mandar información. ¿Cuándo va a ser esto? Empezamos el 19 de agosto Sí. y son 3 semanas, 2 clases cada semana, entre las 18 y las 21 horas. Bueno, bueno. Dicho está esto que realmente sí, me consta el interés que creciente, ¿no es cierto?, que ha generado, incluso creo, no sé si vamos a coincidir, no sé si en la UCA, pero en la de Buenos Aires y en otras facultades, la carrera de ciencia política realmente ha generado en los últimos años, después de un bajón, pero un nuevo boom, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Son carreras que como va cambiando, digamos, la realidad, tal cual lo estábamos Claro, comentando en la charla, cambio de interés. también, digamos, claro, también van sucediendo cosas nuevas que le generan atractivo, ¿no? Digamos, aunque más no sea por la novedad, el fenómeno Trump, o el fenómeno Milei, o el fenómeno Bukele, Claro. o las elecciones en Europa. Bueno, son elementos, cosas que pasan en la política que llaman la atención y atraen, ¿no?, a la posibilidad de sentarse a estudiar estos fenómenos, ¿no? Carlos, muchas gracias por estos minutos, es muy amable. No, por favor, un placer como siempre. Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político, y presidente a nivel mundial de la Asociación Internacional de Consultores Políticos.